El emperador Barat IX se sentó en el trono de cristal de Aetoria y miró al mensajero arrodillado ante él. La sala del trono se extendía casi 1,5 kilómetros en todas direcciones. Pilares de vívida luz se elevaban hacia un techo que mostraba las propias estrellas. 10.000 cortesanos permanecieron en perfecto silencio, esperando que hablara su emperador. El mensajero estaba temblando. Esto era normal. Todos temblaron ante Barat IX. Dilo de nuevo, ordenó el emperador. Su voz era suave, pero llegó a todos los rincones de la vasta cámara. Majestad, dijo el mensajero, con sus 4 ojos fijos en el suelo. Los humanos no respondieron a su llamado. El plazo ha expirado. Ellos no vinieron. Una ola de susurros recorrió la corte reunida. Barat levantó una mano y los susurros cesaron al instante. Quizás no entendieron el mensaje, sugirió el alto consejero Tit desde su posición a la derecha del emperador. Estos humanos son una especie primitiva. Tu tecnología es limitada. Es posible que los sistemas de comunicación hayan fallado. Barat consideró esto. Fue una explicación razonable. En 12.000 años de historia imperial, ninguna especie ha ignorado jamás una convocatoria directa del trono de cristal. La idea misma era absurda. Cuando el imperio llamó, los mundos respondieron. Este era el orden natural de las cosas. Envía otro mensaje, ordenó Barat. Esta vez, envíalo con un heraldo imperial a bordo de un buque de guerra. Que no haya confusión sobre quién llamaba. El tribunal se inclinó al unísono. La orden se ejecutaría de inmediato. 3 semanas después regresó el heraldo. Barat estaba cenando cuando llegó la noticia. Estaba cenando solo en su habitación privada, como prefería. 300 años de gobierno le habían enseñado que la soledad era el único lujo verdadero del poder. Los sirvientes iban y venían en silencio, trayendo platos de 100 mundos. Barat comió sin probar. La comida había perdido su placer hace mucho tiempo. Su Majestad. La voz provino de su asistente principal, que estaba parado en la puerta con visible miedo en su postura. El heraldo regresó del sistema de almas. Genial, envíelo adentro. Su Majestad. El heraldo no regresó con una delegación. Regresó solo. Barat dejó sus cubiertos para comer. Explicar. Los humanos le dieron la bienvenida, Su Majestad. Lo trataron cortésmente. Le dieron de comer y de beber. Y luego lo despidieron con un mensaje. ¿Qué mensaje? La voz del asistente tembló. Dijeron que lo rechazamos respetuosamente. Durante un largo momento Barat no se movió. Gobernó el imperio durante 3 siglos. Conquistó mundos. Había ordenado la extinción de especies que no le gustaban. Vio morir a niños bajo su vigilancia. Durante todo este tiempo nadie le dijo que no. Rechazar, repitió, saboreando la palabra. Se sintió extraño en su boca. Ellos declinan. Sí, Su Majestad. Barat se levantó de la mesa y se dirigió al gran ventanal que daba a la capital. Miles de millones de seres vivían debajo, todos ellos sus súbditos. Más allá de la ciudad había un mundo. Más allá del mundo había un sistema. Más allá del sistema existe un imperio de 400.000 millones de almas repartidas en 12.000 sistemas estelares. Todo esto le respondió. Y algunos estaban en un mundo diminuto que orbitaba alrededor de una pequeña estrella amarilla. Una especie de seres primitivos miró su convocatoria y dijo que no. Debería estar enojado. Esperó a que llegara la ira, la furia ardiente que lo había llevado a tales alturas de conquista. Pero la ira no llegó. En cambio, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Tenía curiosidad. Llama a Lady Sarat, dijo. Lady Sarat era la mejor negociadora del imperio. Había roto tratados entre especies que habían estado en guerra durante milenios. Convenció a los mundos rebeldes para que se rindieran sin que se disparara un solo tiro. Convenció a la Confederación Barati para que se uniera pacíficamente al imperio, salvando miles de millones de vidas en el proceso. Su lengua era más afilada que cualquier espada y su mente era aún más aguda. Ella llegó al palacio al cabo de 1 hora, vestida con la túnica formal de su oficina.
Era mayor para los estándares de su especie, pero sus ojos estaban brillantes y alerta. Había servido a 3 emperadores y tenía intención de servir a 3 más. Su Majestad, dijo, inclinándose profundamente. ¿Cómo puedo servir? ¿Has oído hablar de los humanos? Sí, Su Majestad. Una situación curiosa. Quiero que vayas con ellos. Quiero que descubras lo que quieren. Lady Sarat enarcó una ceja. Eso fue lo más cerca que estuvo de expresar sorpresa. ¿Su Majestad? Cada especie quiere algo, Lady Sarat. Poder, riqueza, seguridad, territorio. Los humanos deben querer algo. Descubra qué es. Ofrézcaselo. Tráelos al redil, y si se niegan de nuevo, Morat se volvió para mirarla. Sus ojos eran viejos y fríos. Entonces sabré que son tontos y los trataré como trato a todos los tontos. Lady Sarat volvió a inclinarse. Me iré inmediatamente, Su Majestad. Salió del palacio por la noche a bordo de su barco personal, acompañada por un equipo de 50 diplomáticos y asesores. El viaje al sistema del alma tardaría 8 días a través del hiperespacio. Dedicó su tiempo a estudiar todo lo que el imperio sabía sobre la humanidad. No fue mucho. Los humanos fueron descubiertos por la nave imperial Survey hace aproximadamente 200 años. En aquel momento apenas habían conseguido volar al espacio. Tenían cohetes primitivos y algunas pequeñas estaciones orbitando su planeta de origen. El barco de investigación los catalogó como especies preemergentes y siguió adelante. Estas especies eran comunes. La galaxia estaba llena de civilizaciones jóvenes que daban sus primeros pasos hacia las estrellas. El protocolo imperial estándar consistía en dejar en paz a las especies preemergentes hasta que se desarrollaran, lo suficiente como para que valiera la pena incorporarlas. Luego llegaría una delegación. Explicaría la realidad de la política galáctica y ofrecería membresía en el imperio. La mayoría de las especies aceptaron con entusiasmo. Los beneficios fueron sustanciales: acceso a tecnología avanzada, protección contra vecinos hostiles, membresía en una comunidad galáctica. Los pocos que se negaron fueron persuadidos por otros medios. Pero los humanos hicieron algo inusual. Cuando se envió la invitación estándar, simplemente la ignoraron. Ninguna respuesta. Sin preguntas, nada. Eso en sí mismo era extraño. La mayoría de las especies aprovecharon la oportunidad para comunicarse con civilizaciones avanzadas. Los humanos parecían completamente desinteresados. Lady Sarat encontró esto fascinante. El resto del expediente le pareció normal. Una especie relativamente joven, de solo unos cientos de miles de años. Mamífero bípedo a base de carbono. Inteligencia promedio. Agresividad media. Promedio en casi todos los sentidos mensurables. No había nada en su biología o historia que explicara su extraño comportamiento. Cuando su nave emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar, comprendió inmediatamente que los archivos imperiales estaban equivocados. Para los antepasados, susurró uno de sus consejeros. El espacio alrededor del sistema solar no estaba vacío. Estaba lleno de estructuras. Plataformas orbitales. Estaciones de defensa. Astilleros. Operaciones mineras en todos los planetas y lunas. Y barcos. Miles de naves moviéndose siguiendo cuidadosos patrones por todo el sistema. Lady Sarat miró las lecturas del sensor en silencio. Según los registros imperiales, los humanos debieron tener quizás unas pocas docenas de vasijas. La mayoría de ellos pequeños y primitivos. Lo que estaba viendo era una flota. ¿Cómo es esto posible?, preguntó otro asistente. La investigación se realizó hace apenas 200 años. Lady Sarat no respondió. Estaba empezando a comprender que el imperio había cometido un grave error. Clasificaron a los humanos como primitivos porque parecían primitivos. Pero parecer débil y ser débil no eran lo mismo. Su nave fue escaneada 17 veces antes de alcanzar la órbita terrestre. Cada escaneo fue cortés pero minucioso. Los humanos sabían exactamente lo que llevaba, incluidas las armas que se suponía que eran indetectables. No dijeron nada sobre ellos. Una nave humana llegó para escoltarla a la superficie.
La piloto era una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa fácil. Ella amenamente durante el descenso, señalando puntos de referencia y explicando características de la geografía de la Tierra. Ella no parecía nerviosa en absoluto. Lady Sarat comerciaba con especies que conquistaban sistemas estelares. Se enfrentó a señores de la guerra, tiranos y seres de terrible poder. Ninguno de ellos la hacía sentir tan inquieta como aquella joven sonriente que la trataba como a una amiga de visita. Aterrizaron en una ciudad llamada Ginebra. Era hermoso, situado entre montañas y un gran lago. El aire estaba limpio y fresco. Los pájaros cantaban en los árboles que bordeaban las amplias avenidas. La gente caminaba libremente y vivía sus vidas sin miedo. Pero los humanos la llevaron a un edificio donde esperaba el Consejo Humano Unido. Había 7, que representaban las diversas naciones y poblaciones de la Tierra. La recibieron calurosamente. Le ofrecieron una bebida caliente llamada café. Le preguntaron sobre su viaje. Y luego rechazaron cortés pero firmemente todo lo que ella les ofrecía. Lady Sarat lo intentó durante 3 días. Utilizó todas las técnicas que aprendió en 2 siglos de diplomacia. Ofreció acuerdos comerciales que harían a la humanidad rica más allá de lo imaginable. Ellos se negaron. Ofreció alianzas militares que garantizarían su seguridad para siempre. Ellos se negaron. Ofreció tecnología que podría transformar su civilización. Ellos se negaron. Tenemos todo lo que necesitamos. Le dijeron una y otra vez. Simplemente deseamos que nos dejen en paz. Al 4.º día, regresó al barco y se dirigió a Aetoria. Nunca antes había fracasado en una negociación. No sabía cómo explicarle esto al emperador. Cuando estuvo ante el trono de cristal, dijo la verdad. No quieren nada de nosotros, Su Majestad. Construyeron su propia civilización, su propia flota, sus propias defensas. No son primitivos. No son débiles. Y no están interesados en unirse al imperio. El emperador de O. El almirante de la flota Corax sirvió al imperio durante 140 años. Estuvo al mando de barcos en 40 campañas. Quemó mundos, destruyó flotas y aplastó rebeliones en miles de sistemas estelares. Era conocido en toda la galaxia como el martillo del emperador, el arma que golpeaba sin piedad y sin fallar. Cuando recibió órdenes de someter el sistema del alma, se rió. ¿Humanos? Le dijo a su segundo al mando, ¿vamos a enviar la 3.ª flota de subyugación contra los humanos? El emperador lo ordena, respondió el vicealmirante Throw. Sé que él manda. Simplemente lo encuentro divertido. 800 buques de guerra contra una especie preemergente. Es como usar una supernova para encender una vela. Pero las órdenes eran órdenes y Corax no era más que obediente. Reunió su flota en el punto de parada cerca de la nebulosa Korat. 800 buques de guerra, desde destructores ligeros hasta enormes cruceros de batalla. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para romper la corteza de un planeta. Juntos, podrían esterilizar sistemas estelares enteros. El viaje al sistema del alma duró 12 días. Corax dedicó el tiempo a revisar planes tácticos, aunque no esperaba necesitarlos. Su experiencia le decía que la mera aparición de la 3.ª flota sería suficiente. A menudo luchaban especies que nunca habían visto buques de guerra imperiales. Las especies que entendían a qué se enfrentaban siempre se rendían. Cuando la flota emergió del hiperespacio en el borde del sistema de almas, Corax estaba en el puente de su nave insignia, el Juicio de Barat. Colocó la flota para lograr el máximo impacto visual. 800 barcos dispuestos en perfecta formación. Armas cargadas, listas a la guerra. Esperaba pánico. Esperaba comunicaciones frenéticas pidiendo clemencia. Esperaba que los humanos finalmente comprendieran su situación. Lo que consiguió fue silencio. Las naves humanas estaban allí, tal como las había descrito Lady Sarat. Miles de ellos, repartidos por todo el sistema en posiciones defensivas. Pero no hicieron ningún movimiento. No enviaron mensajes. Simplemente observaron. Escándalo, ordenó Corax. El oficial sensor jugueteó con su consola. Almirante, estoy leyendo aproximadamente 3.000 naves humanas. Se dice que la mayoría de las aplicaciones son militares.
Están fuertemente armados, pero su tecnología parece ser significativamente inferior a la nuestra. Corax asintió. Esto era de esperarse. Ninguna especie joven podría igualar la tecnología imperial. Sus números eran impresionantes para una civilización así, pero los números no significaban nada contra una potencia de fuego superior. Abre un canal, ordenó. Canal abierto, almirante. Atención, vasos humanos. Este es el almirante de la flota Corax de la tercera flota de subyugación imperial. Por la presente se le ordena retirarse y entregar su sistema a la autoridad imperial. Cualquier resistencia será respondida con una fuerza abrumadora. Tienes una hora para obedecer. Esperó una respuesta. Llegó rápido, pero no como esperaba. Una sola nave humana abandonó la formación defensiva y avanzó hacia la flota. Era pequeño, poco más grande que un barco imperial. Se acercó lentamente, transmitiendo una señal en todas las frecuencias. «Quieren hablar», dijo el oficial de comunicaciones. «Déjalos hablar». La nave humana se detuvo a una distancia respetuosa. Un mensaje grabado comenzó a reproducirse. Una mujer humana apareció en la pantalla. Era de mediana edad, con cabello gris y ojos tranquilos. Habló en tonos claros y mesurados. «Almirante Corax, recibimos su mensaje. Reconocemos su presencia en nuestro sistema. No tenemos ninguna disputa con usted o su flota. Sin embargo, no nos rendiremos. No nos someteremos a la autoridad imperial. Le pedimos que retire sus fuerzas pacíficamente. Esta es tu única advertencia». El mensaje terminó. La nave humana esperó. Corax miró la pantalla de visualización. Detrás de él, la tripulación del puente se movía incómodamente. No era así como solía ocurrir la subyugación. Las especies suplicaron. Especies amenazadas. La especie hizo ofertas desesperadas y defensas patéticas. No emitieron advertencias. Tu única advertencia, repitió Corax. Se encontró sonriendo. Nos advirtieron. 800 buques de guerra y nos avisaron. ¿Almirante? El vicealmirante Trull lo observó de cerca. Son valientes. Se los daré. Estúpido, valiente. Ordenó a la flota avanzar. Entrenamiento de logros estándar. Mostremos a estos humanos cómo es realmente una advertencia. La tercera flota de subyugación avanzó. El sistema único era grande en términos de sistemas estelares. La distancia desde la frontera exterior hasta la propia Tierra era considerable. La flota avanzó a velocidad de crucero, sin intentar esconderse ni maniobrar. No había necesidad de tácticas contra un enemigo inferior. Que vieran lo que se avecinaba. Que entiendan. Cruzaron una línea invisible. Corax no sabía que estaba allí. Ningún sensor lo detectó. Ninguna advertencia había indicado esto. Pero en el momento en que la flota pasó ese punto, todo cambió. El espacio mismo pareció abrirse. Los barcos aparecieron de la nada. No docenas. No cientos. Miles. Aparecieron por todos lados, arriba y abajo, delante y detrás. Salieron de escondites que deberían haber sido imposibles. Abandonaron alguna forma de sigilo que la tecnología imperial no pudo detectar. En 3 segundos, la tercera flota de subyugación quedó completamente rodeada. Corax se agarró a los brazos de su silla de mando. Su mente luchó por procesar lo que estaba viendo. El despliegue táctico se convirtió en un caos. Marcadores rojos llenaron cada parte de la pantalla. Los barcos enemigos estaban por todas partes. «Almirante», gritó el oficial del sensor. «Estoy leyendo más de 12.000 vasos. Están armados. Nos están atacando». «Now impossible», susurró o vicealmirante Trell. «¿De dónde vinieron?» Corax no respondió. Él estaba volando para Atela, para a parede de navíos que cercaba su flota. No eran los barcos primitivos que esperaba. Ellos eran elegantes y angulosos, cubiertos por conjuntos de armas que zumbían con fuerza mal contida. Y estaban por todas partes. La voz de su oficial táctico atravesó el ruido.
Almirante, todos os navíos da nosa frota estao a ser albos. Múltiples esclusas por barco. Incontáveis máis de 60.000 sistemas de armas apontados para nos este momento. ¿Escudos? Corax lo hizo. Arriba, pero almirante. Estas son firmas de armas. Eles nao se parecen com nada en noso banco de dados. No sé si nuestros escudos resistirán. La consola de comunicaciones se iluminó. Otra transmisión de humanos. Esta vez fue en vivo. La misma mujer apareció en la pantalla de visualización. Ella estaba sentada en una mesa, olando directamente hacia una cámara. Atrás de ella, Corax podía ver otros humanos trabajando calmadamente en diversas estaciones. Nadie parecía alarmado. Nadie parecía tener miedo. Almirante Corax, dijo. Mi nombre es Director Chun. Hablo en nombre del Consejo Humano Unido. Espero que puedas ver tu situación actual. Corax recuperó la voz. Vejo que voce teme escondido su verdadera forca. Un error inteligente. Pero el engaño no te salvará. A tecnología imperial es superior a cualquier cosa que voce pudiese ter desenvolvido. No puedes derrotarnos. El director Chun asintió levemente. Puede que tenga razón, almirante. Nuestra tecnología es diferente a la suya. Hemos tenido 200 años para estudiar vuestro imperio, conocer sus capacidades y prepararnos para este momento. Quizás tus escudos aguanten. Tal vez sus armas sean más fuertes que as nosas. ¿Quieres saberlo? Hizo una pausa, dejando que la pregunta quedara flotando en el aire. Yo mismo hice los cálculos, almirante. Si disparamos, su flotación será destruida en aproximadamente 4 minutos. Algunos de sus navegadores pueden sobrevivir a primera hora de Saraivada. Nadie sobrevivirá al segundo. 800 embarcaciones. 120.000 tripulantes. Todos muertos. En 4 minutos. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Preferimos no hacerlo. No queremos matar. Simplemente queremos estar solos. Retira tu flota. Regreso al espacio imperial. Dile a tu emperador que no somos sus enemigos. Pero nunca seremos tus súbditos. Haz esto y todos vivirán. Niégate y haremos lo que sea necesario. La transmisión permaneció abierta. Ella estaba esperando su respuesta. Corax miró alrededor del puente. Sus oficiales estaban pálidos. Podía ver el miedo en sus ojos. Miedo real. Del tipo que llegaba cuando los guerreros se daban cuenta. Ellos no eran los depredadores, sino la presa. Había visto este miedo en los rostros de innumerables enemigos. Él nunca esperó ver eso en los rostros de su propia tripulacao. Miró la pantalla táctica. 12.000 barcos. 60.000 armas. 4 minutos. No era un cobarde. Se enfrentó a la muerte muchas veces. Pero tampoco era tonto. Morir por honor era una cosa. Morir por nada era otra. Almirante. Dijo el vicealmirante Trell con calma. Nos dejaron ver todo esto. Querían que lo supiéramos. Podrían habernos destruido sin previo aviso, pero prefirieron darnos la oportunidad de irnos. Corax entendió. Esto no fue una amenaza. Esta fue una lección. Como, dijo con voz vacía. Curso inverso. Sácanos del sistema. La mejor velocidad posible. Nadie cuestionó la orden. La tercera flota de subyugación dio media vuelta y huyó. Las naves humanas no lo persiguieron. No dispararon. Simplemente observaron cómo 800 buques de guerra imperiales huían como animales asustados. Corax se paró en su puente y observó cómo el sistema de almas desaparecía detrás de ellos. Nunca antes había retrocedido. Nunca había perdido un bate. Jaja. Nunca se había sentido tan pequeño. Cuando finalmente entraron al hiperespacio, fue a sus habitaciones privadas y cerró la puerta con llave. Permaneció sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en lo que le diría al emperador. Los humanos no solo lo derrotaron. Lo derrotaron sin disparar un solo tiro.
Le mostraron exactamente lo poderosos que eran y lo impotente que era él. Y luego lo liberaron, como si devolvieran a la naturaleza a un animal capturado. Ahora entendía por qué Lady Sarat tenía miedo, pero lo tenía por motivos equivocados. Temía lo que el imperio les haría a los humanos. Corax ahora comprendió la verdad. La pregunta nunca fue qué les haría el imperio a los humanos. La pregunta era qué elegirían hacer los humanos con el imperio. Cuando la tercera flota de subyugación llegó a Aetoria, Corax fue directamente hacia Spimas Deren, que había servido al imperio por más tiempo del que habían existido la mayoría de las especies. Era antiguo cuando Borat IX subió al trono hace 3 siglos. Era antiguo cuando el padre de Borat gobernaba antes que él. Algunos que esperaban que Eren recordara la fundación de su propio imperio, hace 12.000 años. Nadie sabía si esto era cierto. Nadie se atrevió a preguntar. Su título era simple. Su poder no lo era. Eren controlaba la red de inteligencia imperial, una vasta red de espías, informantes y sistemas de vigilancia que se extendía por todos los mundos del espacio imperial. No pasó nada en la galaxia sin que Eren lo supiera. Este era su propósito. Esta era su carga. Cuando la tercera flota de subyugación regresó derrotada, Eren no se sorprendió. Demos cuenta. Al mismo tiempo, parecen ser exactamente lo que esperábamos que fueran. Una especie débil y primitiva que no merece nuestra atención. La apariencia de debilidad fue intencional. Sí, Su Majestad. Querían que los subestimáramos. Querían que los ignoráramos. Necesitaban tiempo y nuestro despido les dio ese tiempo. El emperador se levantó de su silla y empezó a caminar de un lado a otro. Esto fue inusual. Borat IX era conocido por su quietud, su control absoluto. Eren nunca antes lo había visto caminar. ¿Por qué?, preguntó el emperador. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué no simplemente rendirnos cuando lleguemos? La sumisión al imperio no es la muerte. Innumerables especies prosperan bajo nuestro gobierno. Ofrecemos protección, tecnología, membresía y una comunidad galáctica. ¿Por qué elegirían la confrontación en lugar de la cooperación? Eren estaba esperando esa pregunta. Le tenía miedo. Porque sabían lo que somos realmente, Su Majestad. ¿Qué quieres decir? Nos observaron. Durante 2 siglos observaron. Interceptaron nuestras comunicaciones. Estudiaron nuestra historia. Han observado cómo tratamos a las especies bajo nuestro dominio. La voz de Eren se volvió muy tranquila. Vieron al Tesario, Su Majestad. ¿Saben lo que les pasó? El Lysari. El nombre flotaba en el aire como veneno. Hace 50 años, los Tesaris intentaron rebelarse contra la lana imperial. Fue una rebelión menor, mal organizada y rápidamente contenida. Pero el emperador decidió dar ejemplo. El mundo natal del Tesari fue quemado. No conquistado. No castigado. Quemado. Toda la especie quedó reducida a unos pocos supervivientes dispersos. Refugiados escondidos en los rincones oscuros de la galaxia. Los humanos documentaron todo, continuó Eren. Tienen registros del bombardeo. Tienen testimonios de supervivientes. Saben de los campos de trabajo en Cora 7. Saben de las reubicaciones forzadas en Tesen Prime. Saben de borrados culturales. Las lenguas prohibidas, las poblaciones desaparecidas. Ellos nos juzgan, dijo el emperador. ¿Nos temen, Su Majestad? Y decidieron que preferirían morir antes que convertirse en lo que se convirtieron los Tesari. En lo que tantas especies se han convertido bajo nuestro dominio. El emperador dejó de caminar. Estaba de espaldas a Eren, mirando la pared vacía. ¿Hay más? Sí, Su Majestad. Hay una cosa más. Lo más importante. Eren respiró hondo. En todos sus siglos de servicio, nunca había sentido tanto miedo. Los humanos no se limitaron a preparar su propia defensa. Prepararon un contraataque. El emperador se dio la vuelta lentamente. Durante los últimos 200 años, aunque los ignoramos, los humanos hemos enviado naves por toda la galaxia. Barcos pequeños. Barcos indetectables.
Han colocado plataformas de armas en órbita alrededor de nuestros mundos más importantes. Silencioso. Espera. Sistemas automatizados que no requieren tripulación ni apoyo. No hay líneas de suministro. Bren miró al emperador a los ojos. Hay armas humanas orbitando a Aetoria en este momento, Su Majestad. Llevan allí más de un siglo. Están dirigidos a este palacio. En esta ciudad. En todos los principales centros de población de este mundo. El silencio que siguió fue el más completo que Ren había experimentado jamás. «Me estás diciendo», dijo lentamente el emperador, «que los humanos podrían destruir nuestra capital en cualquier momento. Que lograron destruirlo durante más de 100 años. Y optaron por no hacerlo». «Sí, Su Majestad». «¿Por qué? Si nos odian, si nos temen, ¿por qué no atacar? ¿Por qué no destruirnos antes de que podamos amenazarlos?» «No estoy seguro, Su Majestad. Pero los estudié. Intenté entender cómo piensan. Y creo que es porque no quieren. No quieren destruirnos. No, Su Majestad. Quieren estar solos. Eso es todo lo que siempre querían. Tienen el poder de acabar con nuestro imperio. Han tenido este poder durante más tiempo del que nadie imaginaba. Y optaron, una y otra vez, por no utilizarlo». El emperador guardó silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. La ira desapareció. El orgullo se ha ido. Lo que quedó fue algo que Bren nunca había oído hablar de él antes. Fue miedo. Si esto es cierto, si podrían destruirnos cuando quisieran, ¿por qué decírnoslo? ¿Por qué rebelarte? Podrían haber seguido escondiéndose. Podrían haber esperado hasta que nos olvidáramos de ellos. Porque les forzamos la mano, Su Majestad. Enviamos la convocatoria. Enviamos la flota. Los expulsamos. Pero incluso ahora, incluso después de que los amenazamos, están tratando de darnos una salida. Dejaron ir a la tercera flota. Nos mostraron su poder y luego nos dejaron ir. Nos ofrecen una opción. Sí, Su Majestad. Nos ofrecen la posibilidad de irnos. Acepta tu independencia y vive con ella. Para tener paz. ¿Y si nos negamos? Si enviamos la gran armada como planeé, la voz de Bren se redujo a un susurro. Entonces nos destruirán. No porque quieran, sino porque no les queda otra opción. Y ganarán, Su Majestad. Ganarán porque se han estado preparando para esta guerra durante 2 siglos y ni siquiera sabíamos que existía. Hasta el año pasado. El emperador se hundió en su silla. Miró por primera vez en su memoria a Bren, viejo. No es antiguo ni poderoso. Simplemente viejo y cansado. Déjame, dijo. Bren hizo una reverencia y se retiró. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos del palacio, pensó en lo que acababa de hacer. Le había dicho la verdad al emperador. La verdad completa. No lo suavizó ni lo moldeó con fines políticos. No sabía si eso haría alguna diferencia. La gran armada ya estaba reunida. Llegaron barcos de todos los rincones del imperio. La mayor fuerza militar en 12.000 años de historia, toda ella dirigida a un pequeño sistema que orbita alrededor de una estrella ordinaria. Al cabo de 3 días, el emperador daría la orden. La flota sería votada. Y entonces se decidiría el destino de la galaxia. Bren regresó a sus habitaciones y se sentó solo en la oscuridad. Había hecho todo lo que podía. Le había dado al emperador la información que necesitaba para tomar la decisión correcta. Pero sirvió a Baratix durante 300 años. Conocía el orgullo del emperador. Sabía lo que el orgullo llevó al emperador a hacer en el pasado. Y tenía mucho miedo de que el orgullo hiciera que el emperador hiciera algo realmente estúpido. En su mente, vio las plataformas de armas que orbitaban alrededor de Aetoria. Silencioso, paciente, esperando. Los humanos les dieron una oportunidad. Una elección. Bren rezó para que el emperador tomara la decisión correcta. Pero en silencio se preparó para la posibilidad de que no lo hiciera. La gran armada se reunió sobre Aetoria como una tormenta hecha de acero y fuego. Llegaban barcos de todos los rincones del imperio.
Cruceros de batalla de los mundos, fortaleza del borde exterior. Decoración de sistemas industriales transportadores. Miles de destructores, fragatas y barcos de apoyo. Todos convergiendo en el mundo capitalino para la mayor operación militar en la historia imperial. 50.000 buques de guerra. 300 millones de soldados. Suficiente potencia de fuego para destrozar planetas, hervir océanos y convertir civilizaciones en cenizas. Todo el poder de un imperio que conquistó la galaxia durante 12.000 años. Todo ello apuntaba a un pequeño sistema donde una especie joven se atrevió a decir que no. El emperador Boratix se encontraba en la plataforma de observación del Palacio Imperial y observó cómo tomaba forma su armada. Las naves llenaron el cielo como estrellas, un segundo cielo hecho de metal y poder. Él construyó esa fuerza. Lo había creado con una sola palabra. Y con otra palabra, la enviaría a aplastar a los humanos que lo desafiaran. Esto era lo que significaba ser emperador. Este fue el poder que construyó la civilización más grande de la historia galáctica. Y sin embargo, por primera vez en 3 siglos, Borat sintió dudas. Las palabras del maestro de espías Bren lo perseguían. Las armas orbitando su propio mundo. 200 años en proceso. La elección de dejar vivir a la tercera flota. Nada de esto tendría sentido si los humanos fueran simplemente una especie joven que defiende su territorio. Eso fue otra cosa. Algo que no entendía del todo. No había dormido en 3 días. No había comido. Se quedó allí parado, viendo crecer su armada, tratando de decidir qué hacer con ella. Su Majestad. La voz vino detrás de él. El alto consejero Tiff, su asesor más antiguo y de mayor confianza, se mantuvo a una distancia respetuosa. ¿Qué es? La armada está reunida. El almirante de flota Corax informa que todos los barcos están listos. Solo se alejan de tu mando. Lo sé. Su Majestad. Los comandantes están preocupados. Retrasó la orden de liberación 3 días. Son susurros de los que no estás seguro. Déjalos susurrar. Tiff vaciló. En 50 años de servicio, nunca había visto al emperador así. Borat IX fue decisivo. Borat IX era absoluto. Borat IX no dudó. Su Majestad, ¿puedo hablar libremente? ¿Cuándo has hecho alguna vez lo contrario? Tiff estaba junto al emperador, mirando la armada. Te he servido durante medio siglo. Te vi tomar decisiones que sacudieron el destino de los mundos. Nunca cuestioné tu juicio. Pero debo preguntar, ¿qué le preocupa de esta campaña? Borat guardó silencio durante un largo momento. Podrían habernos destruido, Tiff, en cualquier momento del siglo pasado. Tenían armas apuntando a este mismo palacio y no dispararon. ¿Hola? Quizás temían represalias. ¿De quién? Si destruyeran nuestra capital, mataran a nuestros líderes, paralizaran nuestra infraestructura militar, ¿quién tomaría represalias? El imperio colapsaría en el caos. Estaríamos demasiado ocupados luchando entre nosotros para luchar contra ellos. Entonces tal vez sean débiles. Quizás sus armas no sean tan poderosas como afirman. No, Korak vio su flota. Es la mejor mente militar del imperio y cree absolutamente que podrían haberlo destruido. Él cree que le mostraron solo una fracción de su verdadera fuerza. Si Corax lo cree, yo lo creo. Tiff lo consideró. Entonces, tal vez realmente solo quieran lo que dicen que quieren, que los dejen en paz. Eso es lo que me preocupa. El emperador se volvió hacia su consejero. Cada especie quiere algo. Disputa, poder, territorio, venganza, seguridad, algo. Pero los humanos no quieren nada de nosotros excepto la ausencia. No quieren conquistarnos. No quieren destruirnos. Ni siquiera quieren unirse a nosotros. Simplemente quieren estar solos. ¿Es esto tan extraño? No tiene precedentes. En 12.000 años, ninguna especie acaba de pedir la independencia. Siempre hay algo más. Pero humanos, negó con la cabeza. Tenían el poder de convertirse en los gobernantes de la galaxia. En cambio, optaron por esconderse. Tuvieron la oportunidad de destruirnos. En cambio,
Optaron por advertirnos. Tenían todos los motivos para odiarnos, temernos y atacar primero. En cambio, optaron por ofrecernos paz. Su Majestad, esto es sin duda una prueba de su debilidad. Una especie verdaderamente poderosa no dudaría en utilizar su poder. O tal vez sea un testimonio de tu fuerza. Quizás solo los verdaderamente poderosos puedan darse el lujo de mostrar misericordia. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Su Majestad, dijo Tiff con cuidado. Almata está esperando. El Imperio está mirando. Si no actúan, si no demuestran fuerza imperial, habrá consecuencias. Otras especies verán debilidad. Habrá rebeliones. La unidad del Imperio podría fracturarse. Lo sé. Entonces la elección es clara. Debemos atacar. ¿Debemos? Barat se volvió hacia la ventana. Tiff, he gobernado este imperio durante 3 siglos. Conquisté mundos. Aplasté las rebeliones. Ordené extinciones. Y todo este tiempo, nunca me pregunté si estaba haciendo lo correcto. El poder era su propia justificación. La victoria era su propia moralidad. ¿Y ahora? Ahora aquí estoy viendo el Almata más grande jamás ensamblado. Y me pregunto si enviarlo será mi último error. No porque podamos perder. ¿Pero por cuánto podría costar la victoria? Sonó un pitido. Transmisión entrante marcada como urgente. Responde, ordenó Barat. Tiff activó el sistema de comunicación. Una imagen holográfica apareció ante ellos, proyectada en la pantalla principal. Mostraba a una mujer humana, la misma que se dirigió al almirante Corax durante el enfrentamiento. Director Chun del United Human Council. Emperador Barat, dijo. Pido disculpas por la intrusión. Sé que esta transmisión pasa por alto sus sistemas de seguridad. Quería demostrar que podíamos contactar contigo directamente, sin tu permiso, cuando quisiéramos. Por favor, no tomen esto como una amenaza, sino como una prueba de que estamos hablando honestamente. Barat miró la imagen. Tienes una tecnología extraordinaria. Tuvimos 200 años para desarrollarlo. Su Majestad, sé que se está preparando para atacar. Sé que tu Almata está ensamblada. Sé que sientes que no tienes otra opción. Sabes mucho. Hemos observado su imperio durante mucho tiempo. Entendemos cómo funciona esto. Entendemos las presiones que enfrenta. Un emperador que muestra debilidad no permanece como emperador por mucho tiempo. Entonces entiendes por qué debo actuar. Entiendo por qué cree que debe actuar. Pero estoy aquí para decirte que tienes una opción. Puedes dejarnos ir. Un sistema entre 12.000. ¿Por qué esto importa tanto? La expresión del director Chun se suavizó. Porque es nuestro hogar. Porque construimos nuestra civilización allí. Porque nuestros hijos nacieron bajo ese sol amarillo. Y sus hijos y sus hijos. Ve porque es nuestro. Todo en esta galaxia es mío. Las estrellas mismas pertenecen al imperio. ¿Hacen esto? ¿O es simplemente lo que te has dicho durante tanto tiempo que crees? Barat sintió que su ira aumentaba. ¿Te atreves a sermonearme? Tú, cuya especie arrojaba piedras hace 10.000 años. Me atrevo porque debo. Su Majestad, le hemos estudiado. No solo tu imperio. Tú personalmente. Conocemos tu historia. Sabemos lo que hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Sabemos que no eres un monstruo. Eres un gobernante que tomó las decisiones que creía necesarias. Algunas de estas elecciones fueron terribles. Pero los creaste porque pensaste que eran la única manera. No sabes nada sobre mí. Sé que no quemaste el mundo natal de Vasari por placer. Sé que hiciste esto porque creías que así evitarías un mayor derramamiento de sangre. Sé que has pasado los últimos 50 años preguntándote si valió la pena. El emperador guardó silencio. Le observamos, Majestad. Vimos los informes que cruzan su escritorio. Las decisiones por las que te angustias. Las noches que pasas solo mirando las estrellas. Sabemos que la carga del imperio pesa sobre vosotros más de lo que nadie cree.
Sabemos que estás cansado. Para. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para ofrecerte algo que nadie más puede. Una salida. Una oportunidad de tomar una decisión diferente. Vamos. Y nunca amenazaremos tu imperio. Nunca apoyaremos rebeliones ni fomentaremos el descanso. Simplemente viviremos en nuestro pequeño rincón de la galaxia y construiremos nuestro propio futuro. ¿Y qué pasa con mi autoridad? ¿Qué pasa con la unidad imperial? Si dejo que una especie me desafíe, otras me seguirán. Tal vez. O tal vez ven a un emperador lo suficientemente fuerte como para elegir la paz cuando la guerra hubiera sido más fácil. Quizás vean sabiduría en lugar de debilidad. El director Chun se inclinó ligeramente hacia adelante. Su Majestad, podríamos acabar con su imperio esta noche. Tenemos armas apuntadas a todos los mundos importantes que controlas. Tenemos contingencias que no te imaginas. Girar. Y elegimos ahora ofrecerles paz. No porque seamos débiles, sino porque creemos que incluso los imperios pueden cambiar. Ella hizo una pausa. Demuéstranos que tenemos razón. La transmisión ha terminado. La imagen holográfica desapareció. Barat se quedó solo con su asesor. La armada brillaba sobre ellos como una promesa de destrucción. Su Majestad, dijo Tiff con calma, ¿qué hará? Barat no respondió. Se quedó largo rato junto a la ventana, observando sus barcos, pensando en las elecciones, las consecuencias y el peso de 300 años. Entonces tomó su decisión. Caminó hasta la consola de comunicaciones y activó el sistema de transmisión imperial. Todos los barcos de la Armada. Todos los mundos del Imperio. Cada ser bajo su gobierno escucharía lo que estaba a punto de decir. Este es el emperador Barat IX, dijo. Por decreto imperial, reconozco el sistema de almas como territorio soberano, independiente de la autoridad imperial. Se concede a la especie humana una autonomía permanente. Ninguna nave imperial entrará en tu espacio sin permiso. Ninguna autoridad imperial se extenderá a vuestros mundos. Hizo una pausa. La Gran Armada se disuelve. Todas las naves deben regresar a sus estaciones de origen en medio de una nueva propagación por la galaxia como un reguero de pólvora. En 1000 mundos, en 1.000.000 de ciudades, seres de todas las formas escucharon el decreto del emperador. Los humanos se negaron a someterse. El emperador envió su flota. Y entonces, de manera imposible e increíble, el emperador los dejó ir. El sistema del alma era libre. Nadie sabía exactamente qué hacer con eso. Durante 12.000 años, el imperio fue absoluto. Las especies se unieron o fueron conquistadas. No había una tercera opción. Y ahora, de repente, lo había. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Ciertamente hubo algún error. Seguramente el emperador tenía algún plan, alguna estrategia que quedaría clara con el tiempo. Fingiría aceptar la independencia de los humanos y luego atacaría cuando bajaran la guardia. Así funcionaba el imperio. Así funcionaba el poder. Pero los días pasaron. Luego semanas. La armada permaneció dispersa. La frontera imperial cerca del sistema del alma permaneció en silencio. Las naves humanas fueron vistas por primera vez en el espacio neutral. Pequeños barcos mercantes que transportaban mercancías y saludos, y el sencillo mensaje de que venían en paz. La incredulidad dio paso a la admiración. El día 7, un campo de refugiados acogió a los últimos supervivientes de la especie Dasari. 3.000 seres hacinados y prefabricados en una luna helada. Todo lo que queda de una civilización que alguna vez abarcó 17 mundos. Vivieron en este campamento durante 50 años, olvidados por la galaxia, con la esperanza de desaparecer por completo. Cuando les llegó la noticia del decreto del emperador, una vieja Dasari, entonces Ket, salió de su refugio y se quedó parada en el viento frío. Recordó su mundo natal. Recordó los fuegos artificiales que caían del cielo. Recordó correr por las calles en llamas, cargando a su hija, viendo cómo todo lo que conocía se convertía en cenizas. Durante 50 años creyó que desafiar significaba la muerte. Que el imperio era invencible. Esta esperanza era un lujo que los conquistados no podían permitirse.
Ahora ella se paró en el viento y lloró. Dijeron que no, susurró. Dijeron que no y sobrevivieron. En Korot 7, en lo profundo de los túneles mayas, donde los trabajadores reclutados extraían metales preciosos para las fábricas imperiales. Un joven llamado Torbus escuchó la noticia de un guardia que había estado bebiendo. Los humanos rechazaron al emperador. Los humanos construyeron una flota en secreto. Los humanos se enfrentaron a la armada imperial sin disparar un solo tiro. Torbus nació en las minas. Sus padres murieron en las minas. Sus hijos, si alguna vez tuvo alguno, morirían en las minas. Esta era su vida, su destino. Su castigo eterno por el crimen de haber nacido en una especie que resistió el dominio imperial hace 3 generaciones. Pero esa noche, acostado en su estrecha litera, pensó en los humanos. Sobre lo que hicieron. Sobre lo que eso significaba. Si ellos pudieron decir que no, tal vez otros también puedan hacerlo. Era un pensamiento peligroso. Un pensamiento prohibido. El tipo de pensamiento que mataba a la gente. Pensó de todos modos. En Virati Prime, en los grandes salones de una especie que se rindió pacíficamente hace 2000 años, el Consejo de Ancianos se reunió para discutir la noticia. Les fue bien bajo el dominio imperial. Prosperaron. Ascendieron a posiciones de influencia y respeto. Muchos de ellos creen sinceramente que la sumisión al imperio fue la elección correcta. Pero ahora se miraron con algo nuevo en los ojos. Algo que no existía hace 2000 años. Los humanos eran más jóvenes que nosotros, dijo el Elder Materan, el mayor de ellos. Tenían menos tecnología, menos experiencia, menos tiempo y, sin embargo, son libres, dijo el Elder Senna. Se prepararon, dijo el Elder Materan. Durante 2 siglos se prepararon. Sabían lo que se avecinaba y construyeron algo lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Podríamos haber hecho lo mismo. Sí, podríamos haberlo hecho. Los ancianos guardaron silencio. Pensando en las decisiones tomadas hace mucho tiempo por los antepasados que creían que no había otro camino. Es demasiado tarde para nosotros, dijo finalmente el Elder Materan. Ahora somos parte del imperio. Nuestro destino está ligado a tu destino. Pero nuestros hijos, dijo el Elder Senna, nuestros nietos. Quizás su destino no tenga por qué ser el mismo. Fue un pensamiento pequeño, un pensamiento silencioso. Pero estaba allí, plantado en la mente de los ancianos como una semilla esperando agua. De vuelta en Itoria, el emperador Borat IX no ha aparecido en público desde su decreto. Permaneció en sus habitaciones privadas, atendido únicamente por sus servidores más confiables. Los rumores se extendieron por la corte como una enfermedad. El emperador estaba enfermo. El emperador estaba muriendo. El emperador había perdido la cabeza. Ninguno de los rumores era cierto. Borat simplemente estaba pensando. Durante 300 años gobernó por la fuerza, por el miedo, por la absoluta certeza de que el imperio podría aplastar cualquier oposición. Esta certeza dio forma a cada decisión, cada política, cada guerra. Era la base de su poder. Ahora que la base estaba rota, dejó ir a los humanos. Le había mostrado a la galaxia que el desafío era posible. Había demostrado pública e irrefutablemente que el imperio no era invencible. Habría consecuencias. Él lo sabía. Vendrían rebeliones, revueltas, demandas de independencia. La galaxia que mantenía unida a través del miedo comenzaría a fracturarse. Y, sin embargo, de pie junto a la ventana de su habitación privada, mirando las estrellas que había limpiado como si fueran suyas, Borat descubrió que no se arrepentía de su elección. Los humanos le mostraron algo. No solo su poder. No solo tu preparación. Le mostraron cómo se veía la fuerza cuando no se usaba. Tenían la capacidad de destruir el imperio. En cambio, eligieron la misericordia. Durante 3 siglos, Borat creyó que el poder significaba conquista. Esta fuerza significaba dominación. Que la única manera de gobernar era a través del miedo. Los humanos le ofrecieron otro camino. No sabía si el imperio sobreviviría a los cambios que se avecinaban. No sabía si seguiría siendo emperador cuando todo se calmara. Pero sabía, con una certeza que lo sorprendió,
que había tomado la decisión correcta. La misericordia no era debilidad. La moderación no era rendición. A veces, lo más fuerte que podía hacer un gobernante era optar por no luchar. Al otro lado de la galaxia, en el sistema del alma, el director Chun estaba en un balcón con vistas a la ciudad de Ginebra. Las montañas captaron la última luz del atardecer. Los pájaros cantaban en los árboles de abajo. Los niños jugaban en un parque al otro lado de la calle. Sus risas se las llevó la brisa nocturna. No había dormido en días. Ella estaba en el centro de la mayor crisis en humanidad, frente a un imperio que podría haberlos destruido a todos. Y de alguna manera, imposiblemente, ganaron. No a través de la guerra. No a través de la destrucción. A través de la paciencia. A través de la preparación. Al elegir ofrecer misericordia a un enemigo que nunca ha mostrado misericordia a nadie. Un joven asistente se acercó a ella. Director, el Consejo está preguntando por usted. Hay informes provenientes de toda la galaxia. Otras especies se acercan. Quieren saber cómo lo hicimos. Quieren saber si podemos ayudarlos. Chun sonrió levemente. Dígale al Consejo que estaré allí pronto. El asesor asintió y se fue. Chun se quedó un momento más en el balcón, contemplando la puesta de sol. Pensó en las generaciones que se sacrificaron por este momento. Los científicos que trabajaron en secreto. Soldados entrenados para una guerra que esperaban que nunca ocurriera. Los líderes que tomaron decisiones imposibles. Construyeron algo extraordinario. Una civilización que olou para una galaxia, vio a su crueldad e a su injustica e decidió ser melhor. No a través de la conquista. No a través de la dominación. A través de la elección simple y poderosa de prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Los humanos no derrotaron al imperio. Ellos habían feito algo más importante. Demostraron que la galaxia era un imperio que podía ser desafiado. Esta libertad era posible. Que una especie sola en la oscuridad podría construir algo lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Las consecuencias de esta revelación ya se estaban extendiendo. El viejo orden se estaba desmoronando. Algo nuevo estaban haciendo. Chun no sabía lo que le deparaba el futuro. No sabía si las otras especies de la galaxia encontrarían su propia fuerza, su propia libertad. Pero ella sabía que lo intentarían. Porque habían visto a los humanos hacerlo. Porque ahora sabían que se podía hacer. Este fue el regalo que la humanidad le dio a la galaxia. No tecnología. No armas. No poder. Ten esperanza. El atardecer desapareció. Las estrellas aparecieron una a una llenando el cielo de luz antigua. En algún lugar, en miles de mundos, los seres miraron esas mismas estrellas y se preguntaron qué otra cosa podría ser posible. Chun se dio vuelta y entró para reunirse con su consejo. Para comenzar el trabajo de construir un futuro que nadie imaginaba. Detrás de ella ardían las estrellas, pacientes y eternas. Observar cómo la galaxia comenzaba a cambiar lenta, dolorosa y maravillosamente. Mundo distante do trono, emperador estaba sentado socino na escuridao. Olando para mapa estelar onde alguén minúsculo sistema brillaba como una luz diferente de todos los demás. El sistema del alma, independiente, libre, él os dio esa libertad. Tomó una decisión que lo transformaría todo. El emperador Barat IX no sabía si la historia lo juzgaría sabio o tonto. No sabía si el imperio sobreviviría al caos que estaba por venir. Pero mientras estaba sentado en la oscuridad, observando ese pequeño punto de luz brillante, sintió algo que no había sentido en 300 años. Paz, pase lo que venga después. Cualesquiera que sean las consecuencias, finalmente hizo algo de lo que podía estar orgulloso. Había elegido la misericordia y la galaxia estaba aprendiendo, lenta pero seguramente, lo que eso significaba.